Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte que es muy interesante, ya que vamos a analizar un poco el tema de la culpa. El tema de la culpa ya habíamos hecho algunas reflexiones en videos pasados eh, desde el punto de vista de la mística judía, donde entendemos que, digamos, la escritura más antigua de por lo menos los primeros 5 libros de la Biblia, lo que el misticismo judío o el judaísmo llama Torah, pues están escritos en su idioma original, ¿no? En hebreo. Sin embargo, mientras se realizaron las traducciones del hebreo al griego y del griego otra vez, seguramente, de acuerdo al historiador Mario Sabán, al hebreo y de ahí a una cantidad de traducciones al día de hoy, pues el mismo significado que tenía ciertas palabras dentro de la escritura hebrea, pues ya no lo es con la diversificación de estas traducciones. Y en ella está el tema de la culpa. De acuerdo al texto hebreo, la palabra que realmente tiene significado en la Torá o en los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos, se traduce es como error, no como culpa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros cometemos un error, porque somos hechos imperfectos precisamente con el deseo de buscar cada vez un progreso, eh, en medio de este error, cuando nosotros nos damos cuenta de este error y corregimos este error, deja de ser un error y se vuelve un aprendizaje. Y conforme se va volviendo un aprendizaje, vamos adquiriendo confianza, que es lo que normalmente en el misticismo hebreo se llama emuná, que es fe. Entonces, inclusive la misma palabra fe eh, tiene implícito un trabajo, un esfuerzo que se ha hecho para llegar a esa confianza. Confianza, emuná, que fue después traducida como fe y pues al día de hoy hay una gran diferencia de conceptos de lo que significa la fe. La fe desde el punto de vista del judaísmo es confianza y la confianza se gana a través de nuestro trabajo espiritual, ese día a día donde nosotros nos vamos absteniendo o nos vamos resistiendo a comportarnos reactivamente hacia nosotros mismos y hacia los demás. También desde el punto de vista de la mística judía, eh, igual que a través de las leyes espirituales de Vincent Guillén, la mejor forma de poder combatir estos egosentimientos, estas egoemociones es a través del compartir, pero ese compartir que a veces nos incomoda, ¿no? Por ejemplo, estamos con nuestra pareja, se sucedió algún tipo de hecho, de evento, y por X y razón nosotros culpamos, ojo, culpamos o nos culpa. Eh, Sin embargo, esa culpabilidad cuando la cambiamos a responsabilidad, entonces vamos a actuar y podemos realmente allanar un poco más el espacio. Entonces, cuando por X y yo razón recibimos un estímulo externo, donde la primera palabra es que usted es culpable, lo más común es que nosotros vayamos a reaccionar reactivamente, a defendernos. Sin embargo, esto es lo que nosotros debemos evitar. Evitar teniendo en cuenta que cada vez que nosotros evitamos responder en la misma manera a este contexto de agresividad, pues lo que estamos haciendo es compartir. ¿Qué estamos compartiendo? La paz, ¿sí? Por decirlo así, un ambiente, un entorno de paz de nosotros con nosotros mismos y con los demás. Y ese momento de compartir es lo que se dificulta, ¿sí? No solamente viéndolo desde el punto de vista material. Bueno, entonces, aquí hay una pregunta, dice, ¿de dónde viene el sentimiento de culpa o culpabilidad? Entonces es la lucha entre el espíritu y la mente. Entonces es un conflicto que se siente entre lo que se siente y entre lo que pensamos. ¿De dónde viene todo este tema? Pues realmente viene de esos prejuicios fuertes que están arraigados en nuestro pensamiento
por las creencias culturales en las cuales pues, nosotros estamos inmersos. Entonces, vemos aquí un listado, por ejemplo, la predeterminación genética, tiene un diferente color porque cuando nosotros venimos aquí, venimos con una tarea, con un propósito, con algo que nosotros debemos trabajar, nos debemos resistir. Entonces, nuestra misma corporalidad está diseñada para que superemos estos retos o estos egosentimientos o estas egoemociones. Entonces, digamos que aún si venimos ya preconfigurados de acuerdo a nuestro libre albedrío, ¿sí? Porque esto no es una obligación, seguramente habrán casos en los que habrá una incidencia, digamos, más conductual, ¿sí? Donde hay menos quizás libre albedrío porque no hay conocimiento, pero en aquellos seres en los cuales ya han tenido una paz espiritual, por decirlo así, una paz mental y emocional, pues van a empezar a tomar decisiones sobre cómo quieren vivir este tipo de vida. Entonces, este tipo de vida pues va amarrado mucho al tema de la genética, pero también conforme nosotros vamos avanzando y vamos superando todos los retos que nosotros mismos nos colocamos, pues esta misma genética va a ir cambiando. Esto es un tema digamos, desde el punto de vista espiritual, que se puede leer mucho más ampliamente en el libro de los espíritus, en el mismo libro de las leyes espirituales o inclusive en el misticismo judío que se llama Kabbalah. Es un tema muy, muy amplio. Pero vamos a lo que nos compete acá y es esas estructuras rígidas mentales, por ejemplo, la predeterminación profesional. Entonces, si mi padre fue ingeniero, entonces yo tengo que ser ingeniero, ¿cierto? O los mismos padres dicen, no, es que mi hijo tiene que ser ingeniero, o tiene que ser médico, o tiene que ser abogado. Sin embargo, si el niño o la persona quiere hacer otro tipo de actividad que no va acorde al sistema social, pues inmediatamente eh, va a suceder ese sentimiento de culpa, ¿sí? Porque una cosa es lo que piensan los papás, otra cosa es lo que nosotros pensamos que copiamos de nuestros papás y otra cosa es lo que nosotros traemos para poder mejorar, ¿sí? Predeterminación cultural, dependiendo de la zona donde estemos, todo este tipo de influencias pues, nos van a afectar directamente. Predeterminación económica. Sin importar a veces la condición social o económica, pues pueden definirse ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la situación económica está muy amarrado a la predeterminación social. Entonces, si la persona se fija en alguien que está, digamos, en teoría en un nivel material superior, pues entonces se va a sentir culpable posiblemente de no poder llegar a alcanzar, digamos, esa persona a la que quiere y empieza a haber un sentimiento de culpa o viceversa. Puede tener una estabilidad económica importante, pero pues no se puede, digamos, ante la sociedad expresar ese amor a esa persona que en teoría, dentro del contexto del sistema material, pues está por debajo de él, ¿no? Entonces, esta, la culpabilidad como tal es esta lucha entre la mente y nuestro corazón. Y para que eso deje de, de impactarnos negativamente, sino más bien utilizar la mente para potenciar nuestro corazón, pues tenemos que aprender y comprender toda esta información para aumentar la sabiduría y cuando aumenta la sabiduría, de esa misma forma, la parte racional, ¿sí? La parte lógica también empieza a tener una finalidad con un propósito mayor, ¿no? Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces, eh, como hemos dicho, influye toda la educación recibida, estos condicionamientos sociales, el pensamiento egoísta, ese sentimiento de censura que puede tener, que puede ejercer nuestra mente sobre nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero también ese sentimiento de censura desde el sentimiento, valga la redundancia, hacia la mente.
Sí, la mente censura al sentimiento porque quiere amar, porque no está dentro de un contexto social, porque no estamos dentro de unos esquemas sociales de vestimenta, de habla, de estudio, de estatus económico. Entonces la mente crea un caparazón y el corazón que está en búsqueda de la felicidad, pues no se puede expresar. Entonces, este es un condicionamiento totalmente negativo. Pero también puede sucederse al contrario, y es cuando el mismo sentimiento empieza a censurar la mente, ¿sí? Decirle, oiga, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar, yo quiero conocer, yo quiero amar, yo quiero aprender qué es ese amor incondicional, y para ello tengo que liberarme de todos estos pensamientos condicionantes. Entonces, es importante que para poder liberarnos de esos pensamientos condicionantes debemos de empezar a entablar una relación directa con el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, que toda esta información que, por ejemplo, en este mismo, que en este mismo momento se está dando, realmente pase por el tamiz de la lógica, y evidentemente vamos a encontrar que lo que está aquí escrito nos guía hacia la felicidad. Entonces, entre más sabiduría busquemos, vamos a entender de mejor forma la racionalidad. Vamos a leer aquí algunas cositas. Entonces, uno se puede sentir culpable si actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Ya habíamos hablado de eso. El espíritu censura el acto egoísta de la mente. En este caso, el sentimiento de culpa, la palabra culpa, prefiero desde mi punto de vista la palabra responsabilidad. Entonces el sentimiento de responsabilidad es positivo, ya que la persona es capaz de reconocer su error. Si yo cometo un error con el prójimo y me vuelvo responsable, dejo de ser culpable. Responsable quiere decir que voy a accionar. ¿Y accionar qué es? Pues pedir perdón y de alguna forma mirar cómo yo puedo compensar el daño que yo hice. Entonces, dejé la culpabilidad, que es un ancla, y tomé la responsabilidad, que es la cual me lleva hacia la acción. La mente censura al espíritu, el pensamiento censura al sentimiento, debido a los condicionamientos mentales limitados, creyendo que el sentimiento está mal o incorrecto. Ya habíamos dado anteriormente el ejemplo de que si hay una condición social que me impide poder comunicarme con una persona querida, amada, con una persona que me gusta, con un amigo, con la pareja, porque simplemente hay un condicionamiento social, pues mi corazón o mi sentimiento pues va a pensar, o bueno, mi sentimiento me va a indicar que, o mi pensamiento me va a indicar que mi sentimiento está mal, ¿sí? O sea, usted no puede querer llamar a esa persona porque es de otro nivel o estatus económico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que usted siente está mal. Entonces, ojo con eso. La mente acepta tanto lo bueno y lo malo al mismo tiempo, sin entendimiento, generando confusión, creando un sentimiento de culpa negativo. Acá hay un proverbio donde se enuncia, que está en la Biblia, dice, el necio lo acepta todo y el sabio comprende. ¿Sí? Eh, Cuando la mente lo acepta todo, sin esa libertad de poder discernir de lo que me están hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento con ustedes, les estoy dando una información, pero esto lo tienen que ustedes discernir. Esto no se lo pueden transitar o comerlo al 100%. No porque yo crea que esté mal, simplemente porque cada alma tiene una necesidad diferente. Entonces yo quiero o tengo la intención de dotar esta información porque esta información me sirve de forma personal. El libro yo lo leo, yo lo expongo ante ustedes, algunas ideas principales, pero desde mi punto de vista y de mi experiencia. Sin embargo, son ustedes los que también deben abstraer desde su cultura, desde su entorno, realmente qué les puede servir, para que ustedes mismos hagan su propio camino, ¿sí? Eh, sin, para salirnos de ese contexto de la religión eh, de la religión institucional, por decirlo así, jerarquizada. La espiritualidad lo que habla es que
La verdadera religión es el hacer el bien por mí mismo y hacia los demás, ¿no? Entonces, si la mente acepta todo, si yo acepto todo lo que me dicen, pues entre eso va a haber cosas buenas, pero también las voy a mezclar con cosas malas, ¿cierto? Muchas veces las mismas creencias nos dicen, no, es que, por ejemplo, Dios es bueno, pero cuando salimos a la calle, pues si nos encontramos con otras preconfiguraciones, ¿no? Y dice uno, carambas, acá hay algo que está fallando, ¿cierto? Porque me dicen que Dios es bueno, pero pues yo veo violencia, robo, violaciones, mentiras, engaños, estafas, iras, cólera, miedo. Claro, pero es porque no comprendemos el panorama general. Y ahí es cuando nosotros debemos empezar a buscar y encontrar más salidas y más información aparte de esta. Cuando a mí me dicen que Dios es bueno, pero yo salgo y me encuentro con violencia afuera, pues eso genera confusión. Y cuando la persona está confundida, pues simplemente no decide y ni ve claro cuál es el camino que va a coger. Cualquier camino, cualquier decisión le va a servir. ¿Por qué? Porque está confundida. Porque está confundida porque falta información. Porque falta esa información que no está basada en el miedo, sino está basada en el amor. Y por lo tanto, pues este tipo de información va a generar es culpabilidad en vez de responsabilidad. ¿Cómo se puede vencer el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa desaparece cuando se actúa activamente para reparar el mal. O sea, cuando nos hacemos responsables de reparar el mal. Entonces, reconocer el sentimiento de culpabilidad que deriva de la diferencia que hay entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Por lo tanto, tengo que empezar a reformular lo que pienso a través de nuevo conocimiento. Dos, tomar acciones necesarias. Esto requerirá fortaleza para actuar conforme al sentimiento. Mm, eh, como la mente está tan llena de información no útil, ¿sí? Entonces, cuando se siente este amor desde diferentes circunstancias, pero quizás el que más nos afecta de forma inmediata es el amor de pareja. Eh, y quizás dentro de nuestro entorno social o laboral, ¿sí? Se tiene o se conoce a alguien que empieza a generar estos nuevos sentimientos de amor, pues la mejor forma es entender de que primero debo solucionarme a mí mismo antes de hacerle daño quizás a esa otra persona que está al frente mío, que puede estar en un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se genera una mente cuando tenemos prejuicios, eh, llegamos al error de que continuamos con nuestras familias, pero a la vez estamos con otra persona. Ahí es donde aparece el sentimiento de culpa, porque lo que yo pienso es que yo debo permanecer. ¿Está mal? No, si hay amor, ¿sí? Pero está mal si yo permanezco y no hay amor, porque tanto la persona A como la persona B, pues van a empezar a tener estos sentimientos de culpa. Entonces, como dice aquí, hay que tener fortaleza para actuar conforme al sentimiento. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer un pare, un alto en el camino de la vida, ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con la persona que está a nuestro lado y de esa forma también ser honestos con nuestro sentimiento y tomar decisiones, claro, que van a conllevar unas consecuencias, pero recordemos que cualquier consecuencia material es una consecuencia hemífera, ya que eh, va, en busca de ese sentimiento de felicidad y placer, pues tenemos que encontrar otras fórmulas donde esa limitante material pues no nos deje subyugados a hacernos infelices y hacer infeliz a la otra persona y de paso también hacer infeliz a una tercera persona, ¿sí? Entonces hay que tener fortaleza para poder empezar a aclarar, separar y colocar, como decimos aquí en Colombia, cada huevito en su cajita. La diferencia empieza entre lo que se piensa,
y lo que se siente. Cambia en la medida cambia en la medida en que el ser busca la verdad a través del mismo. Distintos y únicos son los caminos de cada alma. Cada alma recorrerá un camino diferente para lograr una felicidad mayor e infinita. Esto es un camino personal. La espiritualidad es un camino personal. ¿Por qué? Porque cada uno fuimos creados de forma sencilla y simple, pero diferentes. Y la misma diferencia se da en nuestra eh, creación como espíritus, ya que siempre se han creado, o siempre ha habido creación y habrá creación, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de funciones distintas entre nosotros. Y por lo tanto, la única forma de poder revelar nuestra imagen y semejanza, o lo que somos nosotros como imagen y semejanza, es poder crear nuestro propio criterio en función de lo que nosotros sentimos. Este trabajo es sobre una perspectiva finita del infinito. Debes construir tu propia perspectiva, solo tu construcción, unida con las demás construcciones de los seres de la creación, nos va a permitir construir un nivel de conciencia finita mucho más grande frente al infinito creador. Y es lo que normalmente decimos que eh, conforme yo me conforme yo me conozca a mí mismo y controle mis ego sentimientos y mis ego emociones, voy a ser creador de mi entorno. Conforme tú lo hagas, también vas a ser creador de tu entorno. Si esto se disipa, cada persona va a tener un pensamiento distinto, pero necesario, que va a retroalimentar lo que yo pienso y vamos construyendo esa unidad que es tan necesaria. Entonces, ojo con el tema de los prejuicios mentales. Sé que es difícil, no es fácil destruirlos, no se hace de un momento a otro, eh, pero es un paso poco a poco. Entonces, ojo con estos temas de que hay una diferencia de edad, que por el tema de la raza, que por la clase social o por la religión o por las creencias. Siempre uno debe buscar la felicidad, pero para encontrarla primero debemos ser honestos con nosotros mismos, y si estamos siendo deshonestos con nosotros mismos, vamos a reflejar esa deshonestidad con los demás y pues nos estamos haciendo daño a nosotros y le estamos haciendo daño a los demás. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a ver el tema del rencor. Por ahora espero pues haber, haberme hecho, haberme hecho explicar de la mejor forma, con la intención de, pues, de darnos una lucecita y una mano, pues que de acuerdo a sus comentarios, pues también espero sus retroalimentaciones para ver cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus ópticas de mejora, sus consejos. Y si ustedes empiezan a generar esta charla de lo que han vivido, de lo que han experimentado dentro de este curso, pues súper, súper, porque las demás personas van a poder empezar a encontrar eso que estamos buscando, ¿sí? Que no estamos solos, que todos tenemos las mismas experiencias de miedo, de rencor, de, de agresividad, de odio, de rabia, de impotencia, de culpa, pero que no estamos solos. No estamos solos, yo estoy aquí y ustedes están aquí, y en algún momento vamos a sentir ese acercamiento de manera mucho más vibrante y amorosa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.